que está publicado en radiográfica.org.ar, Foro Economía y Trabajo, reforma tributaria integral para crecer sin dejar a nadie afuera. Lo recomiendo mucho para leer, para discutir, porque claro, hoy estamos en un contexto muy difícil. La Argentina va a una situación que, siempre nos hacemos esta pregunta, ¿no, Rodo? ¿Cómo vamos a salir de esta? Ahora, concretamente cuando uno escucha a distintos candidatos, en el qué hacer no hay mucho contenido. Entonces está bueno que desde estos economistas, vos integrás este equipo, que están muy vinculados a los sindicatos, se pueda discutir, empezar a discutir programa. Obviamente que una reforma tributaria la tiene que discutir el Congreso de la Nación. Así que, si te parece, vayamos del diagnóstico. Tenemos ahí algunos cuadros que están presentados en el documento, del diagnóstico a la propuesta. Sí, porque muchas veces, generalmente cuando se habla de lo impositivo, aparece como un punto débil para del lado nuestro, ¿no? Del lado contrario a estos modelos de saqueo. Y la realidad es que no se elevan propuestas integrales de reformas impositivas que tengan como fin un equilibrio fiscal, porque es cierto que para que el país funcione bien hay que tender al equilibrio fiscal, un equilibrio fiscal que cuando tenga déficit sea porque hay un crecimiento productivo del país, pero que tienda al equilibrio fiscal cuando se consideren los ingresos por ese beneficio del aumento de la riqueza. Entonces, la escasez de propuestas es un punto débil que intentamos abordar con este equipo al cual estoy agradecido. Ahí no voy a poder nombrarlos a todos porque son muchos, pero están como más quizás conocidos o conocidos por mí: Noemí Brenta, Feletti, Cos, Felisa Micheli, Robelli, Esbatela, coordinados por el compañero Berrospe del Foro de Economía y Trabajo. Y lo que se trató de hacer es eso, ¿no? Un diagnóstico sobre la situación actual que claramente habla de un sistema impositivo regresivo, porque se ajusta toda la presión tributaria, todo lo que recauda el Estado es sobre el trabajador. Bueno, sin ir más lejos, hablamos la semana pasada de cómo el gobierno sigue estando con un problema fiscal producto de que ajusta los gastos, lo que nosotros llamamos inversiones y ellos gastos, pero al mismo tiempo, como toda la recaudación impositiva está puesta sobre los laburantes, también se reduce al mismo nivel el ingreso del Estado. Entonces, hasta en su modelo de saqueo se nota claramente que se necesita una reforma integral. ¿Por qué? Porque toda la presión impositiva, todo lo que recauda el Estado está mayormente puesto presión sobre los bolsillos del laburante. Sí, y sobre todo, que es el concepto que vas a explicar, el que menos tiene pone más para el sostenimiento del Estado. Te voy a pedir, le hago el cuadro número 1, porque hay una soncera que se escucha en todos los medios de comunicación del sistema, que es: la Argentina tiene mucha presión tributaria. A ver, Rodo, para quienes están en radio y no pueden ver el cuadro, ¿se lo contás? Hay para el fin del año 2023, ya no tenía a esta gestión como incidente en la presión tributaria, y donde todo el tiempo se hablaba de que la Argentina tiene una presión tributaria enorme. El cuadro muestra que países como Francia, Italia, Alemania están superando el 40% de presión tributaria sobre la actividad económica. España, Reino Unido y Canadá y Brasil están por encima del 30%, y Argentina y Estados Unidos están entre el 25 y el 27%. Quiere decir que la Argentina, en este cuadro comparativo, no solamente está muy por debajo en presión tributaria de países centrales, de países desarrollados, de países donde hay gran capacidad de empleo y no hay grandes problemas económicos de deuda, sino que está muy similar a lo que los que están gobernando, los que todavía no gobernaban en ese momento, decían que hay que ser, que es Estados Unidos. Esto demuestra que en la Argentina no hay una gran presión tributaria, no hay un gran peso impositivo, pero si después vas a clasificar
ese más de 25% que tiene la Argentina, te das cuenta que toda esa presión tributaria recae sobre los laburantes. Quiere decir que el sector empresario, que el sector concentrado, que el sector que se lleva la enorme porción de la torta de las riquezas argentinas, ese sector no paga nada de impuestos. Y ahí está el problema. Y ahí es donde se enfoca esta reforma tributaria integral que trabajamos con el Foro de Economía y Trabajo, en que la presión tributaria no solamente no es alta en la Argentina, sino que está toda concentrada en los laburantes, es alta para los laburantes, pero no tiene ningún peso específico significativo en el sector concentrado de la economía argentina. Ahí me quedo con este dato que estaba volcado acá en la nota que ya está colgada en la página de Radiográfica, que dice aproximadamente el 70% de la recaudación se origina en impuestos indirectos que generalmente son trasladados a los precios de bienes y servicios, mientras solo alrededor del 30% descansan en impuestos directos, principalmente el impuesto a las ganancias. Das pie, Lu, para poner el segundo cuadro, que es bien gráfico, porque a esto lo puede entender cualquiera. Lo ponemos y lo describimos. Acá ponemos dos personas, vamos a suponer... Bueno, quien cobra 1 millón de pesos, sí, bien, que gasta todo lo que, ¿no? En realidad muchas veces estamos gastando más porque no llegamos a fin de mes. Sí. Y sobre eso el 21%, ¿no? Que es lo que gastás, por ejemplo, yendo al supermercado. Bueno, obviamente que es una hipótesis esta, ¿no? Es un escenario. Bueno, ahí vos estás pagando 173.553 pesos de IVA, que es el 17% de tu ingreso. ¿Está bien? Ganás 1 millón, 17% se lo das al Estado por el IVA. Sí. Si ganás 10 millones de pesos, en comparación a tu ingreso, vos estás aportando el 8%. Si gastaras también, bueno, acá es un escenario rodo si gastás 5 millones, o sea, gastás la mitad y con el resto, no sé, comprás dólares o lo pones en plazo fijo. Claro. Ganás 10 palos, gastás 5 y estás... poniendo 8% solamente de tus ingresos en lo que es el sostenimiento del Estado. Claro. ¿Lo expliqué bien, Rodo? Excelente, esto demuestra que la presión tributaria recae sobre el que menos tiene y es totalmente regresiva. No hay un gravamen impositivo progresivo que intente equiparar las injusticias de ingresos, claro, sino que por el contrario, el mayor ingreso impositivo del Estado, que es el IVA, es de un fuerte de carácter regresivo. Le saca mucho más al que menos tiene, le saca mucho más porcentaje de sus ingresos al que menos tiene y sin embargo beneficia o le quita menos al que más capacidad de consumo tiene. Eso es algo algo claramente que hay que trabajar para cambiar. Vamos con la propuesta. Bueno, la propuesta tiene muchas aristas, no vamos a mencionar todas en este programa, voy a selectivamente mencionar algunas y los invitamos a leer el documento completo que se encuentra publicado en la página de la Radiográfica, pero una cuestión indispensable, en primero, es no sacar todos los impuestos, sacar presión como hablábamos anteriormente, a los laburantes. ¿Y esto de qué aristas tiene principales? Primero, la eliminación del IVA para los ingresos bajos, ¿no? Jubilados, salarios mínimos, todo lo que tenga ingreso bajo, no se puede pagar el IVA y que esto sea progresivo, o sea, que pagues IVA respecto de tu ingreso y que el monto final, el porcentaje final que se defina de IVA, esté grabado a partir de un umbral de ingresos, que no sea para todos los mismos. ¿Para qué? Para que ese porcentaje del cuadro que mencionamos anteriormente no recaiga, que sea mucho más equitativo, que por ejemplo te consuma el IVA el 10% de tus ingresos, tanto cobres 1 millón o cobres 10 o 15 millones de pesos, pero que no grave con casi el 20% del peso impositivo aquel que gana menos y que grave solamente con el 8% aquel que está en la cúpula, en la parte más alta de la pirámide de ingresos en la Argentina. Entonces, tiene que haber una reforma progresiva de los impuestos indirectos para que también, como los sectores
de ingresos bajos son los que más consumen, porque son lamentablemente mayoritarios, más del 50% de todo el país, como se explicó también acá en informes anteriores, más del 60% de nuestro pueblo gana menos de 1 millón de pesos mensuales, como la gran porción mayoritaria del consumo es ese impuesto, bueno, que esa carga tributaria no recaiga sobre los sectores que menos ganan, sino que empiecen a virar hacia los sectores que más ganan. Otra reforma que tiene que suceder para bajar el peso, la mochila de hierro que se pone sobre la espalda del laburante es el impuesto a la ganancia. El impuesto a la ganancia, el impuesto al trabajo, no puede estar grabado a un laburante. El laburante no puede pagar el impuesto a la ganancia. Tiene que ser plata que el trabajador argentino o la trabajadora argentina disponga para el consumo y así reactivar la actividad económica. El impuesto a la ganancia tiene que ser totalmente excluido de los trabajadores y tiene que estar solamente puesto, enfocado en los sectores empresariales y en los sectores principalmente financieros, en los sectores que no tienen impacto en la economía real. Y ahí se propone algo muy interesante que me parece que es una de las cosas que son más importantes del texto. El impuesto a la ganancia tiene que estar directamente relacionado con la utilidad del dinero que le da a la empresa. Si una empresa utiliza todos sus fondos, sus ganancias o un gran porcentaje de sus ganancias a la reinversión para fines productivos, por ejemplo, que definan que van a comprar una máquina más o van a poner a trabajar más gente, que van a reinvertir en producción y eso va a aumentar el ciclo económico de la Argentina, que va a lograr un beneficio para la Argentina, que va a sustituir importaciones, que va a fabricar algo que le va a hacer reducir el gasto por importación al Estado Nacional, bueno, a esa no hay que cobrarle nada, porque el beneficio de no tener que traer una importación, el beneficio de tener más puestos de trabajo, el beneficio de aportar al desarrollo nacional es mucho más importante que el beneficio impositivo que uno puede tener cobrándole un impuesto y cortándole un poco las piernas al empresario para que genere trabajo o para que sustituya importaciones. Entonces tiene que haber una clasificación selectiva y una decisión selectiva sobre el impuesto a la ganancia también a las empresas, volcándolos decididamente sobre los sectores que no tienen impacto en la economía real, que no sustituyen importaciones, que no generan puestos de trabajo, los sectores financieros, los sectores concentrados de la economía argentina. Bueno, limitar la fuga y empezar a administrar de manera inteligente la riqueza nacional. Vamos a cerrar con un cuadro simplemente para dar cuenta de la gravísima situación en la que estamos en la República Argentina. Esto lo van a encontrar al final de la nota, que da cuenta del endeudamiento. Bueno, ¿cómo ha crecido? Estábamos en diciembre del 2023 en 370.000 millones y ahora estamos estamos 110.000 millones de dólares arriba. Sí, lo hablamos la semana pasada. Esta caída brutal del ingreso producto de la recesión económica que generó el gobierno de Javier Milei hace que para equilibrar las cuentas tengan que hacer esto, que estamos viéndose en el cuadro, un aumento del 50% de la deuda bruta de la Administración Nacional en pesos, aumentando muchísimo la cantidad de intereses a pagar mes a mes, y con estos números, claro, con un aumento de la deuda sideral, tanto externa como interna, los números le cierran, pero está claro que son números dibujados. Te voy a meter una pastillita más de lo que habla la reforma tributaria del documento, porque también me parece interesante, que es el punto de la reforma en la coparticipación, el ingreso de las provincias. Y ahí se menciona algo vital, que es hoy en día la mayor cantidad de gastos, la mayor cantidad de recursos erogados por las provincias son para poner a la educación, a la salud, a la infraestructura, todas cosas que anterior a la reforma neoliberal de la década del 90 se administraban centralizadamente del Estado Nacional. Lo que propone el texto es que se renacionalice la inversión pública para que la infraestructura, la educación, la salud, todos los grandes ítems de la inversión pública nacional estén a cargo del Estado Nacional y que no estén a cargo de las provincias, que las asfixia y que las obliga
que las obliga a tomar caminos alternativos para ganar plata, y eso muchas veces, y en la gran mayoría de los casos lamentablemente, lleva a intendentes, a gobernadores, a municipios a transar con la peor parte de la economía, que es la economía transnacional, explotadora, extractivista. Rodo, querido, gracias. Gracias a ustedes. Tienen el texto completo. Lo último que planteó lo federal es clave, como para discutir a lo largo y ancho del país. Foro de Economía y Trabajo, reforma tributaria integral, un debate que propone Radiográfica.